Muy bien, hermanos y amigos en Cristo, gracias nuevamente por sintonizarnos en este su programa La Luz en mi andar a través de Facebook. Muchas gracias por estar conmigo nuevamente en este estudio sobre el panorama del Génesis y queremos agradecerles que todas estas semanas hayan estado con nosotros y hemos podido aprender juntos acerca de este libro de los principios. Quiero ahora, hermanos, seguir con nuestro estudio. Acuérdense que empezamos la semana anterior con hace 2 semanas con el estudio que tiene que ver con el periodo antediluviano. Y ya estudiamos una primera parte donde hablamos específicamente del tiempo cuando ocurrió la caída, es decir, cuando el pecado entró en el mundo. Luego hablamos en una segunda parte acerca de la historia de lo que pasó con Caín y Abel y cómo el pecado influyó en el mundo desde aquel tiempo. Y hablamos también acerca de lo que pasó posteriormente con aquellas generaciones que sucedieron después de Caín, y fuimos viendo cómo toda aquella generación se alejó de Dios, aunque fueron civilizaciones que proveyeron de cosas buenas en el sentido material para este mundo, pero que en realidad pues toda esta generación se alejó de Dios. Ahora seguiremos, hermanos, con la tercera parte de este periodo antediluviano y estaremos hablando de cómo la maldad fue creciendo sobre la tierra y posteriormente hablaremos de cómo esa maldad terminó o derivó en lo que conocemos como el diluvio, por medio del cual Dios destruyó toda aquella generación. Así que empecemos hablando primero ahí en el capítulo 6, verso 1 hasta el verso 12, sobre cómo la maldad, hermanos, creció, se multiplicó y alcanzó a todos los hombres. La semana anterior, hermanos, concluimos viendo cómo iban corriendo paralelamente dos líneas de personas. Por un lado, aquellos que eran descendientes de Caín, a quienes en este capítulo 6, verso 1, se les llamará los hijos de los hombres, y por otro lado, aquellos descendientes de Set, aquellos que empezaron a invocar el nombre de Jehová, es decir, aquellos que empezaron a adorar a Dios, dentro de los cuales sobresale Enoc en toda esa línea, y que son llamados los hijos de Dios. Veamos entonces qué pasó con estas dos líneas familiares que estaban en un momento tan distantes el uno del otro espiritualmente hablando, pero vamos a ver lo que pasó aquí con ellos. Leemos primero, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 1 y 2, que hay esos dos tipos de seres humanos, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos que la humanidad es una sola, pero lo vamos a decir en razón aquí de que se nos comenta de que hay los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Esto ya de por sí nos enseña que había pasado una buena cantidad de años, casi 1000 años, un poquito más de 1000 años desde entonces. Los hombres se habían multiplicado sobre la tierra, empezó la gente a poblar todo el territorio, hermanos, y entonces dice, les nacieron hijas. Y dice el verso 2, que viendo, fíjate, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Bueno, se nos menciona estos dos líneas descendientes de Caín y de Set aquí, los cuales son llamados hijos de Dios e hijos de hombres, como ya dijimos, pero también se nos dice algo que pasó entre ellos. Empezó a haber matrimonios entre ellos, empezaron a casar entre ellos, empezaron a unirse entre ellos, y entonces hubo aquí un gran problema. La relación que hubo entre ellos fue causada por la belleza física. Dice que ellas eran hermosas. Entonces lo que motivó esa relación de unos con otros fue la hermosura física que tenían estas mujeres, y el punto es que llegaron hasta casarse entre los dos. Volvemos a leer los versículos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Te fijas? Ahí está su aspecto físico, ¿sí? Y entonces estos tomaron para sí mujeres. Tomar para sí mujeres significa que se casaron y escogieron entre todas. Significa que ellos hicieron la decisión
o ellos tomaron la decisión de llevar a cabo estos matrimonios. Ahora, ¿qué pasó con todo esto, hermano? ¿Cuál fue el resultado de esa unión? Vemos, por ejemplo, en el verso 5 lo que pasó. Dice, nos vamos a brincar el verso 4, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, fíjate esto, al mal. La maldad, hermanos, de los hombres, dice en primer lugar que era mucha en la tierra. Esto es el producto de que se hubieran casado aquellos que invocaban a Dios con aquellos que no invocaban a Dios, de aquellos que estaban cerca de Dios con los que no vivían cerca de Dios. Entonces, como generalmente ocurre, el malo pervierte al bueno. Y entonces la maldad fue creciendo al punto que Dios dice que era mucha sobre la tierra. Mira también lo que dice además. Dice, y que el designio, es decir, las decisiones, los deseos de su corazón, de ellos, dice, era de continuo solamente a lo malo. Es decir, no era que actuaran mal en algunos momentos nada más de la vida, sino que continuamente estaban llevando a cabo, cometiendo cosas ilícitas, cometiendo pecado contra Dios. Por eso la maldad creció sobremanera en la tierra, al punto que cuando llegamos al verso 11 y al verso 12, fíjate lo que Jehová expresó sobre cómo estaba la tierra en ese momento. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Por tierra aquí no debemos entender el globo terráqueo, sino las personas que habitan en este globo terráqueo. Aquí se refiere a las personas. Estas se habían corrompido delante de Dios, ese era su problema. Corromperse delante de Dios significa que estaban cometiendo pecado contra Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, producto de la gran maldad y de toda clase de pecados que ellos cometían. La tierra se llenó de violencia. Había violencia por todas partes, todo el mundo estaba viviendo desordenadamente, todo el mundo vivía de una manera pecaminosa. Así que entonces, hermanos, la tierra se llenó de maldad, la tierra se llenó de violencia, y todos sus caminos, dice, estaban corrompidos. Dice la última parte del verso 12, porque toda carne había corrompido su camino, su vida, sobre la tierra. Y entonces, hermanos, aquí va a pasar algo tremendo. Los hombres son los que están causando esto. Fíjate cómo estamos viendo nosotros aquí que en el capítulo 6, verso 1 y verso 2, se nos dice que los hombres fueron los que hicieron esto. ¿Sí? Es decir, seres humanos, los seres que Dios había hecho y que había puesto en la tierra, ellos estaban ahora corrompiendo completamente sus vidas, alejados de toda relación con Dios. Entonces, hermanos, viene una decisión que Dios va a tomar. Mira primero en el capítulo 6 y verso 3. Y dijo Jehová, fíjate en esto, Dios es el que está tomando aquí la decisión. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios decide, hermanos, no estarse peleando con el hombre, no estar en ese estado de inconformidad para siempre con los hombres que ha creado, viendo cómo se corrompen, viendo cómo están solamente practicando lo malo. Así que toma una decisión. La vida de ellos sería de solamente 120 años más. La mayoría de las personas, hermanos, interpretan este versículo como que ese es el tiempo que Dios decidió que daría a los seres humanos a esta generación, para seguir viviendo sobre la tierra, y que llegado ese tiempo, esta generación sería destruida. Otros ven aquí como que es el momento en que Dios decide que los años de los hombres no podrían ser tantos como hasta este momento las generaciones tenían o vivían. Entonces, cualquiera de las dos cosas pudiera ser posible. En lo personal me inclino más porque Dios está diciendo aquí que Él no va a soportar toda la vida de estos hombres el que sigan viviendo de la misma manera, así que ya no va a tolerar más a esta generación,
y entonces va a determinar 120 años más para que durante esos 120 años el Noé haga su trabajo de construir el arca y de predicar, para que así ellos quieran o tengan la oportunidad de arrepentirse y entonces todos los demás tengan que perecer. Ahora fíjate algo que nos enseña además aquí lo que le llevó a Dios a tomar esta decisión, y esto lo encontramos en el verso 6. Y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto que le dolió en su corazón, hermano, significa que le causó tristeza. Ese hombre que era la corona de su creación, ese hombre por el cual él hizo el universo y la tierra, ese hombre que es a quien él le ha dado todo, y entonces a este hombre al que él le ha proveído todo y le ha dado todo, entonces este hombre le ha traicionado. Eso es la idea que se quiere dar aquí. Y le dolió en su corazón, como cuando a ti o a mí, a aquella persona, a aquel amigo que tú tienes en gran estima, de repente hace algo que traiciona tu confianza. Es algo así, hermanos, como lo que Dios está experimentando aquí. Es un fuerte dolor de decepción por la manera en que el hombre está respondiendo a todo el cúmulo de bendiciones que Dios le ha prodigado durante todos estos años. Así que se arrepintió, le dolió en su corazón, dice el verso 6, pero luego en el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios, hermanos, decidió destruir entonces a toda aquella generación por la maldad, por el pecado que estaban practicando. Dios decide destruir a toda aquella generación y lo dice con la palabra raer. Y raer, hermanos, significa prácticamente arrancar de raíz. Él no quiere tener ya ninguna relación con esta generación, al punto que inclusive decide destruir inclusive a los animales juntamente con ellos, ¿sí? Por eso cuando vemos en el verso 12, dice, y miró Dios que la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, entendemos por qué Dios dice que decide raer de sobre la faz de la tierra a todo lo que Él ha creado. ¿Ok? Fíjate en el verso 13, nuevamente Dios le dice, ahora hablándole a Noé, le dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los seres humanos que habitaban esta tierra. Y he aquí que yo los destruiré, dice, junto con la tierra. Así que sin embargo, fíjate esto, entre aquel mundo que estaba lleno de tinieblas, entre toda aquella generación maligna y perversa, estaba allí Noé. Por eso cuando seguimos la lectura en el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué maravilloso es aquí, hermanos, el ver que en todo aquel mundo que estaba cubierto de violencia, de pecado, de maldad, que sin duda alguna todo el mundo estaba viviendo lejos de Dios, había cuando menos un hombre y su familia que no había doblado sus manos, no había doblado su vida ante la influencia del pecado. Este es Noé. Y Dios lo dice con palabras muy sencillas, pero que están llenas de significado. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Nadie podía estar bien ante los ojos de Dios en aquel momento. Pero en medio de todo aquel mundo de tinieblas había una pequeña luz. Y esa luz se llamaba Noé. Ahora, fíjate algo más que vamos a ver aquí. Ve en el verso 9, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Estas son las generaciones de Noé, dice. Noé, número 1, era un varón justo. Ahí está la primera razón por la cual Noé halló gracia ante Dios. En un mundo que estaba lleno de injusticia, que practicaba la injusticia todos los días, Noé pudo abstenerse de eso y practicar lo que era justo. Pero además dice también que era perfecto en todas sus generaciones, o en sus generaciones más bien. En medio de una generación que estaba completamente pervertida,
donde cada uno hacía lo que mejor le parecía sin tomar en ningún momento en cuenta a Dios. Sin embargo, Noé aparece aquí como perfecto en su generación. Perfecto significa aquí completo, es decir, que era un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que no, hermanos, dejaba el mandamiento de Dios para ir, hermanos, tras el pecado o para ir detrás de todo lo que los demás estaban haciendo. Y además dice que caminaba con Dios. Ya se había expresado esto antes de otro personaje llamado Enoc en aquellos descendientes de Set. Noé pertenece a estos descendientes. Y aquello que se mencionó hacía muchísimos años, de que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, todos se habían pervertido y todos se alejaron de Dios, pero Noé siguió aún adorando a Jehová. Mi estimado oyente, en este mundo, hermano, existe prácticamente la misma situación que estaba viviendo esta generación de Noé. Volteamos a donde volteemos y encontramos a un mundo que está corrompido, hombres que están dedicados a practicar la maldad día y noche, hombres que no descansan de pecar. La tierra está llena de pecado, la tierra está llena de violencia. Esta generación merece ser destruida como la generación de Noé, pero en medio de toda esa generación está usted, que es un hijo de Dios. Está usted, hermana, que es una hija de Dios. Y usted, como dice Pablo a los Filipenses, debe de resplandecer como un luminar en medio de una generación maligna y perversa. Usted y yo tenemos la necesidad y el mandamiento de Cristo que dio, que habló de él en Mateo capítulo 5, verso 14 en adelante, de ser sal de la tierra y de ser una luz para este mundo. Debemos aprender de Noé esa parte. No importa que todos vayan, hermanos, para la izquierda, usted va para la derecha, porque usted es justo, porque usted es perfecto en su generación, porque usted camina con Dios. No importa que todo el mundo haga eso que es malo ante Dios, no importa, usted haga lo contrario, porque usted es una hija o un hijo de Dios y a usted le interesa agradar a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y qué maravilloso es, hermano, que en medio de toda esta generación se pudiera encontrar a un hombre así. Pero ahora, mire algo más, no solamente él, sino también su familia. En el verso 10 se habla de que Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y al final de cuentas vamos a ver cómo estos 3 hijos pudieron ser salvos juntamente con sus esposas, hermanos, en el día en que el diluvio vino sobre la tierra. Esa fue entonces la decisión de Dios. Ahora, veamos el verso 4, hermanos. Llegamos a una pequeña explicación de ese versículo. En el 6.4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjate aquí. Algunos creen que cuando dice hijas de Dios e hijos de los hombres, hijas de los hombres e hijos de Dios, esa frase hijos de Dios algunos creen que se refiere a ángeles, pero aquí no son ángeles, hermanos. ¿Sí? No se trata de ángeles, porque de acuerdo a la declaración de Cristo, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, los ángeles no son hombre ni mujer, son asexuales. Así que no podían ser ángeles aquí, porque los ángeles no son hombres ni son mujeres. Así que no podían casarse. Que los veamos personificándose algunas veces es cierto, pero aquí no se trata de ángeles, no se trata, otros dicen, bueno, es que son los ángeles malvados. Si fueran ángeles malvados, entonces no se les llamara hijos de Dios. Así que esa es la primera razón para entender que aquí no se trata de ángeles. Ahora, podemos ver también que el castigo aquí fue para los hombres. Dios no da por inocente el culpable, y si en realidad fueron ángeles aquí, entonces Dios debió de haber actuado contra los ángeles. Los ángeles viven en el mundo espiritual, aun sean buenos o malos. Sin embargo, el castigo vino sobre el mundo material, sobre los seres humanos, específicamente sobre los hombres de aquella generación, sobre la humanidad de aquella generación. Ahora, la razón principal por la que creen aquí que son ángeles y que hubo una raza especial de seres humanos que fue creada aquí, es porque dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero luego también dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres.
O sea, no solamente en aquel tiempo hubo gigantes, sino también después de esto, después de que pasó el diluvio, también siguieron existiendo gigantes. Ahora, ¿qué significa la palabra gigantes allí? Bueno, es traducción de la palabra hebrea nefilim. Y esa palabra hebrea significa seres poderosos. Literalmente se refiere a hombres valientes, hombres de grandes proezas, hombres que llegaron a conquistar reinos. Por eso se dice de ellos en el verso 4 que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones, nota, fueron varones de renombre. Entonces, ¿de qué estaba hablando aquí? Bueno, lo que está hablando aquí, hermano, es que en ese tiempo y también después de este tiempo, producto de esa mezcla que hubo, de esas generaciones materialistas que no adoraban a Dios, con la generación que adoraba a Dios, bueno, esta generación materialista influyó a la generación buena, y entonces, hermanos, empezaron a surgir los hombres de guerra, los hombres valientes, los hombres materialistas que buscaban conquistar a otros hombres para dominar tener sus posesiones y dominar sus reinos. Esa es la idea que se quiere dar aquí. Entonces, eso es específicamente para hablar de la violencia y del modo como la tierra se había corrompido. Pero no estamos hablando aquí de la unión de ángeles con seres humanos. Eso sería realmente imposible. Ahora, fíjese las lecciones que aprendemos de esta generación. Básicamente son tres. Primera, la tragedia de asociarse con los incrédulos. ¿Sí? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Matrimonios mixtos, dijéramos, en nuestro tiempo. Bueno, hay muchos pasajes que yo he puesto ahí en la plantilla que no vamos a leer, pero te recuerdo, por ejemplo, que los pasajes del Antiguo Testamento nos hablan acerca de cómo Dios le prohibió a su pueblo el que diera a sus hijos o a sus hijas para casarse con los hijos o las hijas de los cananeos, de los pueblos que habrían de conquistar. ¿Para qué? Para evitar que esos pueblos malos influyeran negativamente en la vida del pueblo de Dios. Y esa es exactamente la misma enseñanza que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, cuando dice el apóstol Pablo: ahora para el pueblo de Dios, que es la iglesia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay una gran tragedia, hermanos, en el pueblo de Dios cuando éste se asocia con los incrédulos. Pero también aprendemos aquí acerca de la paciencia de Dios. Y especialmente aprendemos que la paciencia de Dios tiene un límite, ¿sí? Dios soportó a toda esta generación y aún después de que decidió su destrucción, les dio un tiempo para buscar en ellos arrepentimiento, aparentemente 120 años. Pero no se pudo, hermano, realmente lograr nada. Hoy en nuestros días, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, verso 30, que Dios también pasó por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Así como la paciencia de Dios tuvo un límite en aquel tiempo, también la paciencia de Dios tendrá un límite, tiene un límite, y algún día Él va a juzgar al mundo con justicia como lo hizo en aquel tiempo. Y la tercera gran lección que aprendemos aquí es que el juicio de Dios, número uno, es seguro. Cuando Dios dice que habrá de juzgar al mundo y habrá de castigar al malvado, así será. Así lo prometió aquí y así sucedió. Pero también que el juicio de Dios es universal, ¿sí? Por eso en pasajes como en 2 de Pedro 3, 4 al 12, donde había algunos que estaban diciendo que en realidad las cosas todas seguían iguales como desde la creación, así que como que no se iba a cumplir la promesa de que Jesús regresaría nuevamente. Bueno, el apóstol Pedro les aclara que no es que el Señor esté retardando su venida, sino que está siendo paciente para con todos, porque no quiere que las personas perezcan. Y en Mateo 25:31 recordamos al Señor, hermanos, en su segunda venida, cuando Él la describe, diciendo que vendrá para juzgar a todas las naciones. Por lo tanto, hay tres grandes lecciones aquí de esta generación del tiempo de Noé. Primero, la tragedia de asociarse con los incrédulos. Segundo, la paciencia de Dios siempre tiene un límite. Y tercero, el juicio de Dios es seguro y es universal. Pero ahora entremos a la última parte de este periodo antediluviano, y es el que tiene que ver propiamente con el diluvio. Y va desde el capítulo 6, verso 13, hasta el capítulo 8, verso 19, donde finalmente Noé se dispone a salir del arca.
Y vamos a ver aquí primeramente, vamos a empezar, hermanos, con lo que Dios hizo en su pensamiento, la determinación de Dios, que ya habíamos visto en el verso 13. Dios determina la destrucción o el fin de todo ser, dice, porque la tierra está llena de violencia, y dice Dios, yo los destruiré con la tierra. Pero entonces, hermanos, viene una orden para Noé, y esta orden es la de construir el arca. Dice del verso 14 al 16, dice que Dios entonces le dice a Moisés, hazte un arca, le dice, verso 14, de madera de gofer. Primero le dijo de qué madera tenía que ser, de madera de gofer. El gofer era un tipo de árbol que existía en estos lugares en ese tiempo, y va a ser un tipo de madera que sería más propicio para que se pudiera hacer un barco con esa madera, ¿sí? Un tipo de madera que podía resistir la humedad, pudiera resistir también el embate de las olas, etcétera, de tal manera que fuera el material que se requería para llevar a cabo este barco. Ahora, además de eso, también le dijo que le pusiera aposentos, ¿sí? Que le pusiera aposentos, dice en el verso 14, harás aposentos en el arca, la vas a calefatear con brea por dentro y por fuera. Y también le dijo las medidas que se tenía que tener en esa arca, verso 15, cuando dice que serían 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. También le dijo en el verso 16 que debería de tener una ventana, y esa ventana, dice, tenía que estar acabada a un codo de elevación de la parte de arriba, y que iba a poner también la puerta del arca a su lado, y también dentro de esos de la construcción debería de haber un piso bajo, un piso segundo y un piso tercero. Estas son las instrucciones que Dios le dio a Noé, al menos las instrucciones que están registradas aquí en la escritura. Ahora, ¿qué es lo que pasó entonces? Bueno, Noé, hermanos, creyó lo que Dios le dijo, y entonces trabajó en la construcción de esta arca. Ahora, en el verso 17, Dios le dice a Noé cuál es la razón por la que tiene que construir esta arca. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios va a traer un diluvio. Y ahora, cuando oímos nosotros la palabra diluvio, inmediatamente nos imaginamos nosotros que caerá mucha mucha agua del cielo. Pero la palabra diluvio significa inundación. Significa también hacer fluir agua, ¿sí? Entonces, no solamente cuando venga el diluvio caerá agua del cielo, sino que también, hermanos, se hará una inundación, es lo que está Dios diciendo aquí. E inclusive se hará fluir agua de debajo de la tierra. Ahora, todo esto será para poder cumplir su propósito, ¿sí? ¿Cuál propósito? Bueno, destruir la tierra con ese diluvio, pero a través de esa arca que va a construir, se cumplirá el propósito de que ésta sea un medio de salvación para todo aquel que quiera entrar en esa arca. Ahora, Dios va a hacer un pacto con Noé y su familia en el verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este es un pacto solamente con ellos. Era un pacto solamente temporal. Sin embargo, ese pacto estaba sujeto primero a que Noé hiciera lo que se le pidió. La pregunta es, ¿Noé hizo lo que se pidió? Sí. En el verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En Hebreos capítulo 11 y verso 7 se dice, hermanos, que por la fe Noé construyó el arca en el que su familia se salvase, y que lo hizo sin haber visto antes, hermanos, un diluvio. Sin haber visto antes lo que Dios estaba diciendo que pasaría, él creyó en lo que Dios le decía, ¿sí? Así que entonces Dios hizo un pacto con Noé y con su familia, pero este pacto estaba sujeto a que Noé hiciera lo que le correspondía. Número 1, que creyera en Dios. Y número 2, que hiciera el arca así como Dios se lo había mandado.
Por eso leemos, hermanos, que Noé hizo como Dios le mandó. Ahora, este pacto estaba también sujeto a que Noé entrara en el arca. Noé pudo haber construido el arca y en algún momento desanimarse y decidir no creerle más a Dios. Sin embargo, no vemos a Noé así. Vemos en el capítulo 7, versos 6 y 7, que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca. Entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Un pacto siempre está sujeto a que ambas partes cumplan lo que les corresponde. ¿Sí? Entonces Noé hizo lo que le correspondía hacer. Noé entró en el arca y Dios hizo su parte. Dios lo salvó a él y a su familia por medio de esa arca. Entonces hubo un pacto que Dios hizo con Noé y su familia. Ahora, ¿qué más encontramos aquí, hermanos? Encontramos la orden también que se le dio a Noé para meter los animales en el arca. En el capítulo 6, versos 19 y 20 dice: y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. Luego dice también de las aves, lo que haría, y de las bestias, en el verso 20, según su especie, y también los reptiles, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo. Y sigue diciendo, hermanos, en el verso 21 también, que tomaría alimento. Más adelante vemos en el 7, 2 y 3, que de todo animal limpio eran 7 parejas, macho y su hembra, y luego sigue diciendo otras cosas. Pero en resumen, hermano, sería un par de cada especie de animales inmundos. Hasta este momento no encontramos una declaración bíblica donde Dios haya dicho que había animales limpios y animales inmundos. Pero recuerde que el que escribió esto es Moisés. Y para el tiempo de Moisés, probablemente ya había recibido la ley y ya sabía qué tipo de animales eran inmundos y cuáles no. Por eso es que aquí se aclara que Noé metió un par de cada especie de animales inmundos. También metió 7 pares de cada especie de animales limpios, según del 7, 2 al 3. Y todo esto fue para preservar las especies de los animales. Así como Noé y su familia preservarían a la humanidad, así también Dios va a preservar por medio de todos estos animales la vida animal sobre la tierra. Ahora, fíjate esto. También le dio la orden de meter alimentos al arca para sobrevivir todo ese tiempo. Tomó de todo alimento que se come, según el capítulo 6, verso 21, y ese alimento era tanto para el sustento de Noé y su familia, como obviamente para el sustento de los animales. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿cómo pudo Noé meter animales tan grandes? ¿O cómo pudo Noé meter también en el arca tanto alimento para poder mantener por un año a tanto animal? Bueno, la Biblia no dice de qué tamaño metió los animales. Probablemente de esas especies que crecen muy grandes, los metió siendo cachorros, siendo bebés. Y de esa manera no comerían tanto ni ocuparían tanto espacio. Uno no puede saber esto porque la Biblia no lo dice y lo que yo estoy diciendo son meras conjeturas. Pero también tenemos que entender que un acto milagroso debió de haber ocurrido también aquí en medio de todo esto de alguna forma. Fíjate, también algo más que te quiero decir. Noé entonces hizo conforme a las órdenes de Dios, como ya vimos. Hizo el arca con la madera, con las características, las medidas que se habían pedido. También preparó a su familia, según Hebreos 11:7. Pero hay algo más que Noé hizo y que quiero que veas en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos que Noé todo este tiempo no solo construyó el arca, sino también que predicó a las personas de aquel tiempo. En 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 5 leemos: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y nota esta frase, pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Eso significa que Noé, hermanos, durante todo ese tiempo estuvo predicándole a las personas y advirtiéndoles acerca de que el diluvio venía. Pero las personas no quisieron obedecer la predicación de Noé. A veces los predicadores nos preocupamos demasiado porque predicamos y parece que nadie quiere nada con Dios. No te preocupes, tu labor y mi labor es solamente predicar la palabra.
anunciarle al mundo acerca de Cristo y anunciarle al mundo acerca de su segunda venida y su eventual juicio. Pero el crecimiento lo da Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Por lo tanto, fíjate aquí Noé, 120 años tal vez fue lo que predicó, y durante todo ese tiempo nadie quiso escuchar su voz, excepto su propia familia. Si salvamos a nuestras familias, hermanos, con eso basta. Aunque sé que a muchas otras personas tú les llevarás la salvación también. Así que entonces Noé hizo conforme a las órdenes de Dios, hizo el arca, preparó a su familia, advirtió a las personas y también metió el alimento que Dios le pidió que metiera, según lo que dice el capítulo 7, verso 8 y verso 9. Ahora, hay una gran enseñanza aquí, y eso es la importancia de apegarse al modelo de Dios. ¿Sabes que hay otra ocasión en que Dios da un modelo para construir algo en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Cuando Dios dio el modelo a Moisés para construir el tabernáculo, en Éxodo 25:40. Y ahí, hermanos, ellos hicieron el tabernáculo exactamente con las medidas, las características que Dios le había mostrado a Moisés en el Sinaí, según Éxodo 25:40. Pero hay otro caso. Dentro de todas esas instrucciones que quiero que veas, este es algo positivo. Ahora veamos el lado negativo. Bueno, hubo una ocasión en que el arca del pacto, hermanos, fue sacada del pueblo de Israel y fue llevada con los filisteos. Y Dios había dado instrucciones acerca de cómo el arca del pacto podía ser trasladada, según Números 3, 29 al 31 y también el 10, 21. Solamente los levitas podían cargar el arca y levitas de una determinada familia solamente. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 18, encontramos nosotros cómo esa arca quiso ser trasladada al pueblo de Dios por otros medios. Y lo que pasó es que Dios, hermanos, actuó en contra de aquellas personas por no haber hecho las cosas conforme al modelo que Él había mandado. Y hoy es exactamente igual. Dios ha determinado un modelo, una forma de cómo el hombre puede ser salvo, de cómo Dios desea ser adorado, de cómo debe ser la organización de su iglesia, y tenemos que aprender de Noé, hermanos, a apegarnos al modelo que Dios ha establecido a través de su revelación. Porque cualquier otra forma diferente, Dios no se agradará de ello. Ahora mire algo más que quiero ver aquí. Noé finalmente entonces entró al arca junto con su familia, y los animales también entraron. En el verso 7 leemos que por causa de las aguas del diluvio entró Noé y toda su familia. Ahora mire el verso 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Luego leemos en el 13 y hasta el 16. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice que entraron entonces toda Noé y su familia en el verso 13. También en el verso 14 habla de todos los animales que entraron. Pero en el verso 15 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, dice. Quiero llamarle su atención a esta parte de cómo los animales entraron en el arca. Y note la frase que Dios usó aquí: vinieron con Noé. ¿Ok? Vinieron con Noé. ¿Sí? Ahí, hermanos, es donde posiblemente está la parte milagrosa de esto. No dice la Biblia que Noé los trajo. No dice la Biblia que Noé los acarreó, que Noé los buscó, porque las personas se preguntan también eso. ¿Cómo hizo Noé para meter a todos estos animales? Bueno, es que vinieron con Noé. ¿Sí? ¿Te fijas? Noé entró y con él los animales. Aquí hubo, es posible, un acto milagroso de parte de Dios para que los animales voluntariamente vinieran y entraran por causa de las aguas del diluvio dentro del arca que Noé había construido. Así que así es como entraron. Ahora, en el capítulo 7, verso 6 y en el verso 11 se nos habla de la fecha del diluvio. En el verso 6 se nos dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino. Y luego en el verso 11 dice que era el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes,
En aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que empezó en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Ahora, leemos en el capítulo 8, verso 13. Y sucedió que en el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la faz de la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, otra vez, a los 27 días del mes, se secó la tierra, ¿ok? Y entonces Dios habla a Noé y le pide que salga del arca, y todos los animales también salieron juntamente con él, según el verso 17. Así que Noé salió del arca en el 601, mes segundo, día 27 de mes. Ahora fíjate, si entraron 7 días antes de que empezara a llover, según lo que leímos en el 7:10, entonces duraron 1 año y 17 días dentro de aquella arca. ¿Sería así? Probablemente, según lo que nos dice aquí la Biblia. Pero ¿te imaginas todo 1 año ahí? Bueno, la paciencia de Noé también fue puesta aquí en juego, pero él pacientemente resistió hasta el momento, hermanos, en que Dios le dijo que saliera del arca. Noé no va a salir del arca sino hasta que Dios le dice. Ahora, fíjate en esto. ¿Cómo es que el diluvio vino? Bueno, vamos a ver el verso 11 y vamos a analizarlo así rapidito. En el año 600 entonces vino el diluvio. Y fíjate, primero dice que fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué son las fuentes del grande abismo? Bueno, esa palabra abismo generalmente se relaciona con las profundidades del mar. Según Ezequiel 3, 14 y 15, así se refiere, según Isaías capítulo 51, verso 10. Pero en Ezequiel capítulo 3, verso 14 y verso 15, se refiere a fuentes subterráneas de agua. ¿Sí? Esto es decir, que aquí se refiere a estas fuentes del grande abismo, no solamente al agua de los océanos, sino también al agua que estaba atrapada entre la tierra seca y el mar. Siempre hemos sabido que hay aguas subterráneas. Hay lugares, por ejemplo, en nuestro país, hacia el sur, en Yucatán, donde hay los famosos cenotes, y esos cenotes generalmente son muy profundos, pero puedes entrar ahí y luego encontrar cavernas que te llevan a ríos subterráneos que corren kilómetros y kilómetros. Esas son esas fuentes del grande abismo que había en aquel tiempo, y estas dice aquí que fueron rotas. Ahora es bien interesante entender el significado de la palabra rotas aquí. Rotas implica la palabra fisuras que se hicieron en la tierra para hacer brotar el agua. Ahora, ¿cómo se podían hacer fisuras en la tierra si no es por medio de terremotos? Por eso es que cuando el diluvio vino, hermano, entonces también hubo grandes terremotos, grandes movimientos telúricos. Las capas tectónicas de la tierra se movieron y entonces hubo terremotos, la tierra se abrió. Y cuando la tierra se abrió, hermanos, brotó agua, el agua que estaba en esos ríos subterráneos, en esas fuentes subterráneas, para que a través de esa agua la tierra completa quedara nuevamente cubierta con agua. Esto habrá incluido también, hermanos, erupciones volcánicas. Acuérdate que cuando un volcán hace explosión, generalmente primero lanza agua. Probablemente, hermanos, esto es lo que le dio origen a la forma actual que tiene hoy nuestros continentes, y que es en el diluvio, hermano, ¿sí? Porque a través del diluvio, cuando dice que fueron rotas las fuentes del grande abismo, significa que fueron fisuras las que se hicieron. Probablemente la vista orográfica que tenemos hoy en día, es decir, la vista de las montañas, los montes que existen, en aquel tiempo no existían, pero vinieron, hermanos, a existir a raíz del diluvio, así como las vemos hoy, especialmente en nuestros continentes. ¿Te acuerdas que hablamos en la creación, cuando dice que la tierra se juntó en un solo lugar, lo seco se juntó en un solo lugar y el agua se juntó en un solo lugar? Y dijimos, esa palabra en un solo lugar significa que el agua estuvo en una sola cama de agua, y dijimos, esto es lo que se conoce como la Pangea. En aquel momento, cuando la tierra estaba junta,
pero después hubo un momento donde los continentes se formaron, separándose la tierra. Bueno, esto pudo haber ocurrido aquí. Ahora fíjate en algo más. También encontramos que la forma del diluvio fue que las cataratas de los cielos, ¿sí?, también fueron abiertas. La palabra catarata significa ventana, literalmente, hermano. Y es una figura de lluvia abundante por pasajes como Malaquías capítulo 3, verso 10, Segundo de Reyes capítulo 7, etc. Nos damos cuenta que la palabra ventana habla de lluvia abundante. Ahora, esta agua que vino de las cataratas de los cielos se refiere a esa agua que estaba de sobre la expansión. ¿Te acuerdas cuando Dios en Génesis capítulo 1, verso 6 y verso 8 separó las aguas de las aguas? Y unas aguas quedaron debajo de la expansión y otras aguas quedaron de sobre la expansión. Bueno, entonces en este momento, todas estas aguas de debajo de la expansión y las que estaban sobre la expansión fueron nuevamente unidas aquí para cubrir por completo la tierra. Estas son las lluvias aquí, las cataratas de los cielos, son las lluvias que cayeron durante 40 días y 40 noches. Entonces, de alguna manera, esas aguas de abajo y de arriba, que un tiempo estuvieron juntas en la creación, volvieron nuevamente a ser unidas aquí. Ahora, fíjate en esto. También el tiempo que duró lloviendo lo podemos ver. En el capítulo 7 y verso 12 se nos dice que hubo 40 días y 40 noches. Pero ahora mira lo que dice el verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Puedes imaginarte el arca cómo fue? Hermanos, subiendo y subiendo y subiendo, conforme la lluvia fue inundando toda la tierra, conforme las aguas que brotaron de debajo de la tierra fue inundando toda la tierra donde vivían los seres humanos. Así que las aguas prevalecieron 150 días, dice también cuando vemos nosotros el verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta este punto, las aguas, hermanos, parece ser que comenzaron a decrecer. Tal vez este versículo lo que significa es que dejó de llover paulatinamente. Fueron 40 días y 40 noches las que probablemente haya llovido abundantemente. Y puede ser que cuando dice que prevalecieron las aguas 150 días, simplemente signifique que, por un lado, que el agua empezó a decrecer en ese tiempo, o que hasta ese tiempo en realidad dejó de llover, y que el dejar de llover fue algo paulatino. Tal vez significa que hasta este punto, hermanos, también dejó de fluir agua de sobre debajo de la tierra que permitía que estuviera a un mismo nivel en las aguas, ¿sí? Sin embargo, lo que sí vemos es que dice la Escritura que llovió durante 40 días y 40 noches. Ahora, ¿cuál fue el alcance del diluvio, hermanos? Mira el capítulo 7, 17 al 23. Dice en el verso 17 que se elevó el arca sobre la tierra, y en el verso 18 dice que las aguas crecieron y levantaron el arca de sobre la tierra, ¿sí? Subieron y crecieron en gran manera, ¿sí? Y luego en el verso 19 tenemos que todos los montes de debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. Y luego en el verso 20 tenemos que 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, ¿sí? 15 codos más alto, ¿sí? Que los montes más altos fue el nivel que alcanzó el agua a través de esto que conocemos como el diluvio. Ahora, fíjate en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que afectó al diluvio? Bueno, ya vimos que todo monte quedó cubierto con 15 codos más arriba, según lo que vimos en el 19 y en el 20. Pero ahora del 21 al 23 vemos que el propósito del diluvio se cumplió, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, reptiles, todo lo que se arrastra. Y luego dice, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así que Dios cumplió su propósito de destruir a toda aquella generación a través de este diluvio, tal y como Él se lo había propuesto. Ahora, solo quedó Noé y su familia y los animales dentro del arca,
Por eso dice el verso 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. ¿Sí? El hombre y la bestia, reptiles, aves. Y luego dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que el diluvio, hermanos, cumplió su propósito. ¿Sí? Ahora, fíjate en esto. ¿Fue un diluvio universal? Es una buena pregunta. Hoy en día han salido personas que van en contra de las escrituras, hermanos, y hablan de que no hay pruebas de que el diluvio es universal y que más bien piensan que esto es un relato solamente de un diluvio y que ocurrió solamente en esta región, pero que no afectó a la tierra completa. ¿Es eso cierto? ¿Es acaso así? Bueno, veamos lo que podemos conocer. Algunos piensan que fue un evento regional, pero fíjate aquí, especialmente lo dicen porque en cada nación bajo la tierra hay mitos y hay leyendas distorsionadas, por cierto, que testifican, hermanos, la verdad de un diluvio universal, pero no de un diluvio regional. La gente lo quiere interpretar así, pero no es así. Ahora, fíjate, hermano, la arqueología, hermanos, ha podido demostrar que el diluvio fue universal. Fíjate, por ejemplo, existe algo, un descubrimiento arqueológico que es conocido como las tabletas de Gilgamesh Epic. Y este es un conjunto de 12 tabletas de arcilla. No estoy pensando en una tablet como las de hoy, sino en una piedra, que era la manera en la que escribían ellos. Son 12 tabletas de arcilla y que datan aproximadamente del año 1200 a.C. Y en él se cuentan o se relatan las epopeyas de este rey Gilgamesh, un rey babilónico, por cierto. Y en una de esas tablillas se hace un relato del diluvio. Y entre todas las cosas que se relatan ahí, surge la figura de un hombre llamado Utnapishtim. Y este hombre, Utnapishtim, cuenta esa historia a Gilgamesh, el rey babilónico, acerca de que un día los dioses mandaron un diluvio para destruir a toda la gente mala que había sobre la tierra. ¿Cómo pudieron estas personas haber escrito eso o conocer acerca de un diluvio si este realmente fue solamente local y afectó solamente el lugar donde Noé vivía? Bueno, hermanos, ellos lo sabían porque esta historia fue trasladándose de generación a generación y con el paso del tiempo se fue distorsionando y cada pueblo lo fue acomodando a sus propias ideas. Pero al final de cuentas sirve para demostrar que efectivamente, hermanos, en algún momento hubo un diluvio y este diluvio fue universal. Estas son esas tablillas, hermano. Esas son esas tablillas de Gilgamesh. Ahí es donde está relatado todo esto. Claro que está en un tipo de escritura que ni tú ni yo podemos leer, pero los arqueólogos pueden conocer y saber qué es lo que viene ahí. Ahora, ¿fue un diluvio universal? Definitivamente que sí. No solamente tenemos esa prueba de Gilgamesh, sino también el zoroastrianismo, hermano. El zoroastrianismo es una de las religiones que se practicaron en la antigüedad, especialmente entre los persas. Zoroastro, que es su creador, fue un profeta persa que vivió alrededor del año 1400 a.C. Esta religión, hermano, se caracteriza porque de alguna manera es una religión monoteísta. ¿Sí? Este profeta de Aura, de Mazda, y cuenta él, hermano, la historia de un diluvio que fue traído para castigar a la gente mala, y según en esa historia distorsionada, había un hombre llamado Yima, al que se le instruyó construir un arca, un barco, para que a través de ella algunos fueran salvos. Bueno, prácticamente es el mismo relato de la historia de Noé a grandes rasgos, distorsionada con los personajes y distorsionado por el mundo religioso de este tiempo, pero al final de cuentas nos revela esto, como el relato del diluvio, siendo universal, fue trasladado de generación a generación. Existen, hermanos, cerca de 100 relatos sobre el diluvio en el mundo entero, en las culturas de alrededor del mundo, las cuales fueron formadas, hermanos, por el testimonio de los descendientes de Noé y de su familia, sin duda alguna, y fueron distorsionándose de tiempo en tiempo y de generación en generación.
Pero como nosotros tenemos las Escrituras y las Escrituras son de inspiración divina, lo que no se ha distorsionado es lo que está escrito en el sagrado libro de Dios, lo cual es la verdad sobre ese diluvio universal. Ahora, fíjese algo más. ¿Por qué estamos seguros también de que este no fue un diluvio regional, sino algo universal? Un diluvio regional, hermano, no hubiera cumplido el propósito de Dios de destruir todo ser viviente. Y nosotros leemos que se destruyó a todo ser viviente. Además, un diluvio regional, hermanos, no hubiera necesitado de un arca para poder ser salvas las personas. Hubiera bastado con que Dios hubiera instruido a Noé y a su familia huir a otro lugar y no necesitarían un arca. Pero se necesitó un arca porque todo el planeta iba a quedar cubierto de agua. Otra cosa que nos ayuda para entender que el diluvio fue universal es que si hubiera sido un diluvio regional, no se hubiera destruido la tierra. Y en Génesis capítulo 9 y verso 15 nosotros leemos que fue así. ¿Sí? En el verso 15 dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y de todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas, dice, para destruir toda carne. ¿Te fijas cómo dice ahí? Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 6 dice que también del mundo antiguo pereció anegado en agua. ¿Sí? Entonces, un diluvio regional no hubiera destruido toda la tierra ni se hubiera cumplido el propósito de Dios. Hubiera bastado con que si le hubiera dicho a Noé: huye a un monte, huye a tal lugar donde el agua no llegará. Por lo tanto, el diluvio es universal. Pero hay algo más todavía que nos ayuda a comprender que este diluvio fue universal. Los fósiles marinos, hermanos, que están muy por encima del nivel del mar y que prueban, hermano, que algún día los océanos inundaron los continentes. Fíjate, esto por ejemplo son algunas fotografías tomadas de fósiles que hay en el Gran Cañón en los Estados Unidos. Y fíjate cómo son figuras de peces, de ostras, de animales marinos que están allí. Allí aparece hasta un centavo americano para que veas de qué tamaño era, tener una perspectiva de qué tamaño es ese fósil que fue encontrado ahí. Detente a pensar de dónde surgieron todos estos fósiles. Estos, por ejemplo, son fósiles que se han sido encontrados en el monte Everest, el monte más alto que aparentemente hay en el mundo. ¿Sí? ¿De dónde, cómo llegaron esos fósiles allí? Bueno, en algún momento estos lugares fueron cubiertos con agua del océano. Por eso el diluvio, hermanos, es universal. Ahora, ¿cuándo cesó el diluvio? Bueno, el diluvio, hermanos, según el capítulo 8, verso 1 al 3, ¿sí? Leemos nosotros que Dios envió un viento sobre la tierra para disminuir las aguas, según el capítulo 8, verso 1. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas, la lluvia de los cielos fueron detenidas, y entonces el arca reposó, según dice el capítulo 8, verso 4. ¿Sí? Esto fue en el mes séptimo, a los 17 días del mes. El arca finalmente quedó ahí sobre una montaña. Así que entonces, en ese tiempo, bueno, dice que es en los montes de Ararat. Tal vez aquí se refiera a los montes de Armenia. Es el lugar en el que generalmente se cree que quedó reposando el arca. Algo que ha sido sumamente codiciable y que las personas han querido encontrar, pero realmente Dios no ha permitido que eso pase. Las montañas fueron descubiertas, según en el verso 5. En el verso 6 y en el verso 7 vemos a Noé mandando un cuervo para ver si la tierra está seca. El cuervo va y viene. Del 8 al 12 Noé envía una paloma, va y viene hasta que finalmente ya no regresa. Y finalmente en el verso 13, entonces Noé quita la cubierta del arca y entonces puede ver que las aguas se han secado de sobre la tierra, dice, en el día primero del mes primero del año 600 de la vida de Noé. Y entonces es en el 14 hasta el 19 cuando Noé sale del arca. Dice que en el verso 15 dice: entonces habló Dios a Noé. ¿Te fijas? Habló Dios a Noé y le dijo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
Y entonces Noé hizo así. Dios lo metió en el arca, Dios lo va a sacar del arca. También salieron todos los animales, verso 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Dios entonces aquí, hermanos, dio por finalizada a toda aquella generación cargada de pecado, cargada de violencia. Y entonces a través de esta familia, que en medio de todo aquel mundo de pecado se mantuvieron como justos, perfectos en sus generaciones y caminando con Dios, de esta familia hará que exista nuevamente un nuevo comienzo. No una humanidad nueva, sigue siendo la misma humanidad, pero sí de una familia nueva. Se habrá de poblar toda la tierra nuevamente con el paso de los siglos. Así que en el año 601, en el mes segundo, a los 27 días del mes, Dios ordenó salir a Noé del arca y Dios ordenó que también que los animales salieran del arca, y fue así. Quiero terminar leyendo lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 7, donde habla acerca de Noé y este evento, hermanos, en el que él fue fiel a Dios. Por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. La fe de Noé es puesta aquí en alto, hermanos, y es puesta aquí en alto para que nosotros aprendamos de ella. Así como Noé fue fiel a Dios, nosotros debemos de ser fiel a Dios. Así como Noé le creyó a Dios de cosas que aún no se veían, como el llover, como el fabricar un barco, y lo creyó, así también Dios hoy nos habla de cosas que nosotros nunca hemos visto, pero las creemos. Y así como Noé con temor preparó el arca, así también nosotros con temor debemos prepararnos a nosotros mismos primero para ser salvos. Y preparó el arca para que su casa se salvase. Así también nosotros con temor debemos prepararnos para salvar a los nuestros. Y por esa fe, dice, condenó al mundo. También por nuestra fe, hermanos, el mundo se va a condenar, porque nadie en el mundo va a poder decir que no hubo en realidad posibilidad para él de salvación, porque era imposible cumplir los mandamientos de Dios, porque entonces los cristianos estarán ahí para dar fe de que sí fue posible cumplir los mandamientos del Señor. Y entonces por esa fe, dice, fue hecho heredero de justicia que viene por fe. Por la fe que usted tiene, mi hermano, que usted tiene, mi hermana, en Dios, usted también puede ser heredero de justicia que viene por la fe. Pero no es la fe mental, no es la fe solamente de decir yo creo. Noé pudo haberle creído a Dios, pero mantenerse inmóvil sin hacer nada. Noé, hermanos, tuvo una fe activa, una fe como la que nos enseña Santiago que debemos de tener, la fe que se demuestra por medio de las obras. ¿Y sabe usted cuál es la primera obra que tiene que demostrar o hablar por su fe? El que usted obedezca a Cristo Jesús, que obedezca a su evangelio en el bautismo. Dios les bendiga. Aquí terminamos el periodo antediluviano y la próxima semana comenzaremos con las cosas que vinieron después del diluvio. Dios les bendiga y gracias nuevamente por su atención.